Les damos una cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan desde sus casas, desde sus oficinas o donde quiera que se encuentren a este repaso de la lección de Escuela Sabática, la lección número 12. Queremos agradecerles por el apoyo que hemos recibido, también por los videos a los que nos han compartido, los likes, absolutamente todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes. Muchísimas gracias y esperamos seguir creciendo y con su ayuda la podremos hacer. Así que regálenos un buen like, regálenos también un compartir para que muchas personas más puedan acceder a este material y puedan también sentirse muy bendecidos con este repaso y estos comentarios que preparamos con mucho amor para todos ustedes. Los quiero invitar entonces que iniciemos con una palabra de oración para empezar precisamente este repaso de la lección número 12, precursores. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, por este día. Gracias también por tu amor. Gracias por estas bellas lecciones de este trimestre que ya casi terminan y queremos implorar que tu Santo Espíritu nos guíe a través de la palabra, a través precisamente de los testimonios y que esta lección nos quede en la mente y sobre todo podamos aplicarla para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces, como es de costumbre, a compartir nuestra presentación. Voy a ir entonces aquí a abrir precisamente la que hemos preparado para este repaso. E iniciamos precisamente con nuestro versículo de memoria, segunda Timoteo 1:7, que nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto es importante para el repaso de esta lección, porque si bien es cierto, los últimos días, proféticamente hablando, van a ser muy difíciles para los que desean ser fieles a Dios 100%, ¿sí? Van a ser días donde, tenemos que decirlo con franqueza, habrá persecución, donde los hijos de Dios serán puestos en situaciones bastante difíciles e incómodas, donde por su fe van a ser juzgados. Serán días bastante difíciles. Sin embargo, y pese a todo esto, es importante que siempre miremos estos días con esperanza y no con temor. Y precisamente me adhiero a lo que dice el apóstol Pablo. Cuando pasen estas cosas, vuestra redención está cada vez más cerca. Entonces, estamos viendo que hoy en día las cosas son un poco difíciles. Para los que somos adventistas del séptimo día, cada vez es más difícil encontrar trabajo, cada vez es más difícil que algunas empresas flexibilicen el tema de guardar el sábado, que el sábado no lo vamos a trabajar. Es bastante difícil, también pasa con estudio, con muchísimas cosas, y es donde el diablo pues nos pone en aprietos y viene la prueba de fe. Pero todo esto nos prepara para lo porvenir. Bien, iniciemos entonces con la primera parte de la lección que habla de Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Vamos a mirar primeramente Daniel capítulo 2 y el versículo 43, que ustedes lo tienen ahí en la pantalla, que dice lo siguiente: así como viste que el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Por qué es importante iniciar con esto? A lo largo de la historia, hemos visto que hay una gran cantidad de países que han querido formar alianzas, uniones entre varios países con el fin de, bueno, con fines comerciales, fines diplomáticos, fines políticos, pero finalmente terminan por fracasar. Hay unos que han durado unos más, hay otros que han durado menos, y la misma historia precisamente nos da algunos ejemplos de ellos. Entonces vamos a ver este pequeño cuadro que hemos preparado, donde hemos visto estos intentos de uniones. Fíjense, por ejemplo, que estamos viendo allí eh, continentes y también pues algunos países. Precisamente en África, esta confederación, ¿sí?, de Malí, donde su estado de avance es parcial, pues realmente no ha sido fructífero por una gran cantidad pues de situaciones que pasan allí. Esta confederación africana, por ejemplo, la primera que se creó fue en el año de 1895 y duró hasta el año de 1960, siendo un fracaso absoluto, ¿sí? También en el caso de América vemos lo que pasa con Mercosur, con SICA,
con la Gran Colombia, donde mayormente todos estos intentos de uniones fueron un completo fracaso. Específicamente, si hablamos de la Gran Colombia, esta unión entre los países de Ecuador, Colombia, o en ese tiempo se llamaba la Nueva Granada, y Venezuela, duró un tiempo desde 1819 hasta 1831. De ahí para allá han tratado de alianzas, el gobierno actual quiere revivir esa unión, pero pues definitivamente no pasa. Fue un fracaso completo. ¿Mm? También tenemos por el lado de Asia, donde hay unas uniones, hay un estado de avance moderado, pero definitivamente no es que haya un éxito total. Tenemos también entonces unas confederaciones de Centroamérica que duraron desde 1823 hasta 1838, otra que se llama o que se llamó la Gran Conferencia Germánica, que fue desde 1815 hasta 1866. El hecho es que todo esto termina en fracaso, porque Dios lo dijo, no se unirán el uno con el otro, no se unirán el uno con el otro. Y a pesar de que hoy en día el mundo árabe precisamente está tratando de unir a sus países árabes en una gran liga, que así la han llamado, su estado de avance realmente es muy bajo. La palabra de Dios lo ha hablado y ha dicho que no se unirán el uno con el otro. No se unirán. Así que en ese orden de ideas, al empezar con esto, Daniel 2, de los versículos 31 al 45, nos presenta el sueño, perdón, de Nabucodonosor II y también pues la interpretación que Dios le da a Daniel a fin de que se la pudiera decir al rey. Básicamente ya sabemos el sueño, no vamos a retomarlo todo desde cero y encontramos entonces un resumen de la historia, lo que Dios le dio al rey Nabucodonosor a través de su sueño y la interpretación que le dio al profeta Daniel es un resumen de la historia, donde la cabeza de oro representa a Babilonia, reino e imperio que empezó desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Posteriormente viene el reino de Medo-Persia, ¿sí? Que derrota al reino de Babilonia y estos empiezan a reinar desde el 539 hasta el 331 a.C. Después viene el reino griego, representado por el vientre de bronce, que a través de Alejandro Magno, en menos de 10 años o 10 años aproximadamente, conquista el reino de Europa y prácticamente pues gobernó desde el 331 hasta el 168 antes de Cristo. Encontramos las piernas de hierro que representan al imperio romano que derroca al imperio griego y pues están desde el año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Ahora, ha sido el imperio más longevo, eso sí es cierto, dentro de esta historia es el imperio más longevo y algo interesante es que precisamente como las extremidades más largas del cuerpo son las piernas, pues allí están representadas las piernas de la estatua como el reino que más ha abarcado en la historia o en esta historia de Daniel 2. Después encontramos los pies y en estos pies encontramos pues estos 10 dedos que simbolizan los 10 reinos de Europa, la división que hubo en los 10 reinos de Europa después del derrocamiento del Imperio Romano en el 476 y encontramos algo allí raro, una mezcla entre barro y también hierro que simboliza a la Roma papal. Posterior a ello, nos dice el sueño que una roca, y lo vemos allí, Daniel 2:44, cuando dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y esta roca simboliza el reino de Dios que finalmente termina por colocar su reino allí de manera eterna, no tendrá ningún derrocamiento y será por siempre y para siempre. Yendo a la siguiente parte de la lección, hablamos de la adoración a la imagen y encontramos algo interesante o varios puntos importantes en Daniel capítulo 3 versículos 1 al 12. Y estos son los puntos que recogemos precisamente para encontrar allí similitudes con lo que va a pasar al final del tiempo. Primero de que todo, el rey Nabucodonosor, después de haber conocido este sueño, tiene una idea de querer aferrarse al poder, de querer ir en contra de lo dictaminado por Dios. Entonces realiza la estatua, ¿sí?
pero toda de oro. ¿Con qué significado? Simplemente para decir que su reino será eterno y nunca se va a acabar, contrario a lo que Dios dijo. ¿Mm? Esa es la razón por la cual hace toda la estatua de oro. Encontramos precisamente en el relato de Daniel 3 que al sonido de muchos instrumentos musicales que servían como una señal, todos tenían que adorar a esta imagen, tenían que postrarse de rodillas y adorar a esta imagen. Y lo menciona muchas veces. Precisamente dice que la estatua, bueno, al son de varios instrumentos, todos tenían que arrodillarse, tenían que adorar a la estatua que había construido el rey Nabucodonosor, que había hecho el rey Nabucodonosor, y el que no lo hiciera tendría una consecuencia. Entonces, los instrumentos, toda esa cantidad de instrumentos musicales, que eran bastante ruidosos, servían como esa señal para que todos adoraran. Y finalmente, quien no adorara esa estatua, pues estaba condenado a muerte. Había un decreto de muerte para aquellos que no adoraran a la imagen que el rey Nabucodonosor había hecho y que en el momento en que sonaran esos instrumentos musicales, eso servía como señal para empezar ese servicio de adoración. Así que aquí encontramos unos principios tremendos que van a pasar al final del tiempo, ya que el libro de Apocalipsis pues nombra algo similar. Así que hay que tener mucho cuidado con esto de aferrarse al poder yendo en contra de lo que Dios ha determinado y esto aplica para muchas cosas, ¿vale? También dicho, de hecho, también cumple y también se puede aplicar con el hecho de los cargos dentro de la iglesia. A través de su profeta, Dios pues dijo que ojalá un cargo dentro de una iglesia no durara más de 2 años, sino que tendría que tener rotación, pero pues a veces encontramos en casos particulares, especiales, que hay personas que quieren aferrarse al poder y no quieren soltar ese cargo. Es bueno para refrescar la iglesia, es un mandato de Dios. ¿Mm? Ahora, en este orden de ideas, cuando vamos a Daniel 3, versículos 17 y 18, las palabras que dan estos tres jóvenes, me gustan más los nombres hebreos, Ananías, Azarías y Misael, o también nombrados en la Biblia como Sadrach, Mesach y Abednego, tiene un toque particular, ¿sí? Un toque muy particular. Y dice lo siguiente: He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, y aquí viene una parte muy importante, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense que esto nos lleva a lo que habíamos visto la semana pasada con respecto a Mardoqueo, ¿sí? Y es que el hecho de que Mardoqueo se mantuvo fiel, así lo mataran, se mantuvo fiel. ¿Sí? Si nos remontamos, y voy a la diapositiva anterior, si nosotros nos remontamos al hecho de que habían muchos instrumentos musicales que servían como una señal para que la gente empezara a adorar, también me remite a lo que pasó con Elías y los 450 profetas de Baal. Fíjense ustedes la cantidad de ruido, de música, ¿sí? Que llevaban a una falsa adoración. En ese orden de ideas, tenemos que remontarnos a la historia cuando nos muestra cómo eran estos estilos, estos tipos de adoración. Era una cosa tremenda. Y es que el ruido era para tratar de apaciguar, bueno, apaciguar no, sino tratar de apagar los sacrificios humanos, especialmente de bebés, que se hacían frente a estatuas de Kemosh, de Moloch, y que eran pues cruelmente desvividos. ¿Sí? Ahora toca decir esto en redes sociales para que no nos bajen el video. Aquellos bebés que eran desvividos de maneras muy crueles y sus llantos, para apaciguar esos llantos, apaciguar no, sino para tratar de apagar o opacar esos llantos, estos ruidos, estos instrumentos musicales, una mezcla de instrumentos musicales con ruidos muy estruendosos, eran usados para ese fin. Entonces, en ese orden de ideas, la fidelidad de estos tres jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, se ve en lo que ellos mismos dijeron, que así Dios no los libre de la muerte, no se van a inclinar. Y es el tipo de personas y adoradores que Dios está buscando actualmente, que sin importar la circunstancia y que tal vez Dios haya cosas que no nos pueda librar de manera inmediata, nuestra fidelidad debe estar por encima de esa circunstancia, aun cuando nos lleve a la muerte. Claro, es muy fácil decirlo,
pero cuando lo vives, la cosa cambia. Y hay muchas circunstancias que ya lo vamos a ver más allá. El hecho es que la lección nos está llevando poco a poco a lo que vamos a enfrentar al final, ¿sí? A lo que vamos a enfrentar al final. Dios en primera instancia nos ha dicho cómo va a terminar la historia. Ahora está desarrollando el medio de la historia donde todo el problema es adoración. ¿Usted a quién adora? Nos pone el ejemplo de estos tres jóvenes donde prácticamente ellos, sin importar perder su vida, dicen voy a permanecer fiel a las leyes de Dios. Al igual como con Mardoqueo, que él no se inclinó delante de Amán porque él sabía muy bien cuáles eran las leyes de su Dios. Al final del tiempo también van a decir, hay un pueblo que no se va a inclinar, hay un pueblo que tiene leyes diferentes. ¿Mm? Y todo esto nos está llevando al tiempo final. Precisamente, estos tres jóvenes son una muestra de lo que Dios está buscando. Cuando Jesús dice que Dios está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad, precisamente está hablando de personas que no les importa incluso perder la vida con tal de ser fieles, completamente fieles a Dios. Para eso son las pruebas que estamos viviendo en este momento. Estas pequeñas pruebas son las que van a empezar a determinar si somos fieles o no somos fieles, aun cuando la cosa se ponga muy fea. Entre más fea se ponga, más fiel debemos ser. Entre más fea se ponga la cosa, porque no ha venido esta gran prueba. La Biblia nos lo está diciendo, en algunos días u ocasiones tenemos que vivir estas cosas para que nuestra fe sea probada. Entonces debemos tener cuidado con lo que se llama el tema de las racionalizaciones. ¿Qué es eso? Miren, van a venir amenazas por trabajo. Hmm, No, es que eso no importa, tal vez entonces, no, si trabajo el sábado a mediodía, pues no pasa nada. Si tal vez voy a la iglesia solo al culto de 11, pues no pasa nada. No, eso no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de no tener una vida devocional. No, no sé, saco alguna excusa y digo que estoy en una obra misionera. Un ejemplo de racionalización. Vamos a suponer que entonces en tu trabajo te piden que tengas que ir a trabajar precisamente bajo una aparente loable razón. Por ejemplo, voy a poner el caso, un caso específico. No digo que pase con todos, pero es un caso muy específico. Tú trabajas como psicólogo o trabajas como sociólogo en alguna empresa o en algún estatuto del gobierno, como sea. Y entonces te dice, no, mira, necesitamos que hagas tu trabajo, que vayas a hacer tu trabajo en una cárcel o en un sitio donde los niños necesitan pues este tipo de acompañamientos. Obviamente te vamos a pagar doble el día, toda la cosa. Si tú no vas, pues vas a tener que renunciar o pierdes tu trabajo. Me dice, no, pero ¿qué es racionalizar? Para ese punto es decir, ok, no, pero igual no estoy haciendo nada, nada malo, voy a ir a ayudar a unas personas, les puedo dar un poquitico del evangelio y pues no pasa nada, sabiendo que en estos estatutos o en esas empresas o entidades del Estado te prohíben completamente que hables de religión o de algún tipo de religión. Pero estoy haciendo una buena obra, entonces no tiene ningún problema porque Jesús también hizo buenas obras en sábado. Eso es racionalizar. Eso es racionalizar. Con el estudio, no, yo necesito mi título. Si tú no vas a estudiar los sábados o no presentas un examen en sábado o no haces ciertas cosas en sábado, no vas a poder graduarte, no vas a tener el título que tanto has deseado, no vas a poder surgir más en la vida. No, pues falto tal vez unos 2 meses, voy a clase 2 meses, que es lo mínimo que me piden y después vuelvo y no pasa absolutamente nada. Eso es racionalizar. Básicamente fue lo mismo que Eva hizo en el Edén, racionalizó el pecado. ¿Mm? Pasa lo mismo, mira, te van a tener amenazas con la vida social. Entonces, si tú no estás dispuesto a estar a reunirte con tus amigos en día sábado, entonces la amistad se acaba. Puede pasar con los padres de familia o con los familiares, que hay una super reunión familiar en día sábado y si tú no vas, entonces te desechan de la familia, los familiares te empiezan a ver feo, ya te dejan de hablar. En sí, todo con la vida, inclusive al final, el hecho de ser fiel a Dios con un mandamiento tan importante como es el sábado, va a depender inclusive de la vida. Y todas estas situaciones el enemigo las pone para que precisamente no seamos fieles a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con las racionalizaciones. Muchísimo cuidado, porque si alguien sabe
engañarnos a través de eso, es el enemigo. Y esto nos lleva a la siguiente parte de la lección, que es otra imagen y la orden de adorarla. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 15, allí precisamente la Biblia nos dice textualmente, y leo, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Fíjense, Daniel 3:15 habló de que cualquiera que no escuchara el sonido de la trompeta, bueno, de todos los instrumentos musicales, y se inclinara a adorar la estatua de Nabucodonosor, sería echado en un horno de fuego. Apocalipsis 13:15 precisamente habla de algo similar. Dice que se le puede dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Dos hechos paralelos, ¿sí? En diferentes tiempos, pero en principio son paralelos que muestran exactamente lo mismo. Al final del tiempo se ha de levantar una imagen, lo que llama la imagen de la bestia, y el que no la adore será condenado a muerte. Hay un decreto de muerte. Y que habrán señales precisamente, o habrá un tipo de señal para decir que todo el mundo debe adorar esa imagen cuando aparezca. Por supuesto que sí. Básicamente la premisa es o adoran a la imagen o mueren. Esa es la situación y esa será la situación al final. ¿M? Entonces, ¿qué pasará si los fieles de Dios no adoran a la bestia, ¿sí? Ni a su imagen? ¿Cuáles serán las consecuencias para esos fieles de Dios que, al igual que estos tres jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, ¿sí? O Sadrach, Mesach y Abednego, no se inclinan a adorar? ¿Cuáles serán esas consecuencias? Miren, las consecuencias son eternas, porque van a salvar su vida eterna. Eso es lo primero. Por eso dijeron estos tres jóvenes, y si no nos libra, sepas bien que no nos vamos a inclinar, pero habrán salvado su vida eterna. Y hay muchos que siendo fieles a Dios han muerto, pero ya aseguraron y salvaron su vida eterna. ¿Mm? No van a caer sobre ellos las plagas postreras. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, precisamente, antes de que caigan esas plagas, Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, dice que no puede haber ningún daño en la tierra, ni en los árboles, ni nada, hasta que haya puesto en la frente el sello del Dios vivo. Cuando estas personas sean selladas, no caerán sobre ellos las plagas postreras, que van a ser terribles, una cosa terrible a nivel mundial. Aparte de eso, van a reinar con Cristo por 1000 años. Van a recibir la tierra por herencia y gozarán precisamente de cielos nuevos y tierra nueva, porque así lo ha prometido el Señor. Estas son las consecuencias que van a sufrir las personas que no adoren a la imagen de la bestia, que no se arrodillen, que no se inclinen. Dios las va a librar, porque así lo hizo en el pasado con estos tres jóvenes, así lo hizo con Daniel, también en lo que nos cuenta Daniel capítulo 6, lo libró de la muerte, lo libró de una aparente e inminente muerte. Dios los libró y salieron victoriosos, porque Dios lo ha prometido. En cambio, las personas que se inclinen ante estas imágenes, las personas que se inclinen a adorar lo que Dios ha dicho no deben adorar, pues infortunadamente también van a sufrir las consecuencias, que finalmente será la muerte eterna. Precisamente el Señor Jesucristo lo dijo claro en Mateo 16, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y me encantaría explicar esto más a profundidad, sin embargo el tiempo no nos da. Y hay algo supremamente importante aquí. Primero, todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Por qué? Si nos remitimos precisamente a lo que pasa en Apocalipsis capítulo 13, cuando venga toda esta persecución, cuando venga todo este decreto de muerte, cuando los gobiernos del mundo se unan con la iglesia apóstata para dictaminar leyes que van en contra de la ley de Dios, que precisamente determinen aquello que es mejor el bien común y no el bien particular, cuando precisamente estas personas prefieran seguir las leyes de los hombres en lugar de seguir la ley de Dios, ¿habrán salvado su vida aquí? Sí, pero perderán la vida eterna. ¿Y usted prefirió entonces no morirse de hambre por cuestión de trabajar el sábado?
Ok, usted salvó su vida aquí, pero ¿qué pasa con su vida eterna? Lo que siempre nos indican las profecías es que estemos mirando más allá. Por eso Dios o esta lección inicia diciéndonos y recordándonos que Dios está al control de la historia y que Él ya contó lo que va a pasar desde el principio hasta el final. Su reino será reino eterno, pero ese reino eterno estará colmado, ese reino eterno estará, o bueno, tendrán, o estará lleno de personas que han sido fieles a Dios, completamente fieles, que no les importó ni siquiera perder su propia vida por ser fieles a Dios. ¿Mm? Entonces, ahí está, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida, y fíjense aquí, es que no se trata solo de perder la vida. Fíjense qué es lo que Jesucristo dice. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea que no es lo mismo perder la vida, como lo digo yo, no es lo mismo perder la vida en un accidente, qué sé yo, que perder la vida por Cristo, por causa de Él, por causa de ser fieles a Dios. Son cosas muy diferentes, ¿vale? Son cosas muy, muy diferentes, porque aquí está hablando de una decisión consciente. El que quiera salvar su vida la perderá. Una decisión consciente. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Una decisión consciente. Quiero ser fiel a Dios. Y si por ser fiel a Dios debo morir, adelante. ¿Cómo pasó con estos tres jóvenes? Finalmente no murieron, Dios los libró. Así Dios va a librar a muchos de la muerte cuando venga esta terrible persecución. Esto entonces nos lleva a la siguiente parte de la lección que nos habla precisamente de la persecución a la iglesia primitiva. Ellos no la tuvieron fácil. Al contrario de lo que piensan muchas personas que tal vez pues han tenido una historia parcializada, la han leído o le han contado apenas una historia parcializada, la iglesia primitiva no la tuvo nada fácil. Nada fácil. Los cristianos del primer siglo sufrieron de terribles persecuciones. La imagen que ustedes están viendo allí corresponde al emperador Nerón, uno de los más crueles y sanguinarios y uno de los principales perseguidores de los cristianos del primer siglo. Era una persecución terrible, pero Jesús ya la había anunciado. Fíjense lo que nos dice Mateo 24:9 y Mateo 10:17. Dice lo siguiente. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjense allí la condicional. Todos los hijos de Dios fieles van a ser aborrecidos por todas las personas por causa del nombre de Jesús. El cristianismo no es popular por los milagros. De hecho, el verdadero cristianismo es aborrecido por el nombre de Jesús. Por eso, porque son fieles a lo que Jesús dice, porque son fieles a lo que Él hizo. ¿Mm? Porque han entendido que todo el que cree en Él debe andar como Él anduvo, que no se van a inclinar ante las potestades de este mundo. ¿Mm? Porque la ley de Dios, las leyes de Dios, están chocando constantemente con las leyes de los hombres. Y por eso serán perseguidos. Esas y muchas razones más. Mateo 10:17 dice lo siguiente, y guardaos de los hombres porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán. Todo esto se lo estuvo advirtiendo a los discípulos mucho antes de que pasara. Y cuando repasamos el libro de Hechos, vamos a encontrar precisamente que muchos fueron encarcelados, Pablo fue azotado, apedreado, ¿sí? Los demás apóstoles murieron de una manera horrible. Según cuenta la historia, uno de ellos murió, si no estoy mal, creo que es Bernabé, él murió despellejado vivo, em, otros decapitados, ¿sí? Pero Jesús ya lo había advertido, ya lo había advertido. Por ende, cuando ustedes vean que de pronto hay personas demasiado populares en el cristianismo, pero están en contra de la ley de Dios, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. El cristianismo realmente no fue popular, fue la principal religión perseguida en la historia de la humanidad. Y entonces fíjense lo que nos termina diciendo Mateo 10, versículos 21 al 23. Antes de eso, algunas de las imágenes.
Como les comentaba, esta es la del emperador Nerón, de los más sanguinarios. Esta corresponde al emperador Decio, también de los más sanguinarios y principales perseguidores de los cristianos. Y aquí encontramos también al emperador Adriano. ¿Mm? Adriano el emperador, quien también se encargó de enviar al circo romano a muchos cristianos a pelear con gladiadores, a que fueran devorados por leones. Era una cosa horrible. La historia lo confirma. La historia lo confirma. Y entonces también encontramos que en la iglesia primitiva también fueron perseguidos precisamente por sus aparentes correligionarios. En este caso, los miembros de los fariseos, de los saduceos, el Sanedrín, fueron perseguidos. Ahora sí vamos a la cita bíblica. Mateo 10, versículos 21 al 23, que nos dice: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Fíjense por qué seremos aborrecidos. ¿Por qué los cristianos serán aborrecidos? No es porque lleven faldas largas, ¿sí? No, no es eso. No es porque entonces se crean los puritanos. No es eso. Por causa de mi nombre, dice el Señor. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Jesús ya lo había advertido. ¿Vendrían estas persecuciones? Sí. Jesús había advertido precisamente que vendrían tiempos difíciles. Claro que lo había advertido. Lo había advertido. Y dijo que esto mismo pasará a todos los hijos fieles suyos al final de los tiempos. Al final de los tiempos. ¿Y por qué aclaro a todos los hijos fieles? Porque no todo el que realmente se hace llamar cristiano realmente es fiel a Dios. Y esto hay que decirlo, sin tapujos. Unos siguen el cristianismo por moda, otros siguen el cristianismo por los aparentes milagros que se hacen en recintos, otros lo hacen mientras Dios les está llenando el estómago. Juan 6 es uno de los mejores ejemplos, cuando Jesús dice: ustedes ni siquiera me siguen porque hago milagros o hago señales, sino porque les lleno el estómago. Pero cuando les explica el Evangelio y lo que requiere el Evangelio, dice Juan 6:66 que muchos de ellos dejaron de seguirlo, que ya no lo seguían más. Entonces, cuando me refiero a esos hijos de Dios fieles, son personas que aman a Dios. Son personas que no les importa perder lo que sea con tal de mantenerse firme y fiel a Dios. Son personas que entienden que la iglesia tiene errores y los va a seguir teniendo, porque no va a haber una iglesia perfecta. Si hay una iglesia remanente, eso es claro, pero no va a ser una iglesia perfecta. Y que hay personas allí que hay que crece el trigo con la cizaña, pero ponen sus ojos en Dios. Y no les importa lo que les hagan, van a permanecer fieles a Dios. Y no todo el cristiano es así. O el que se dice ser cristiano es así. Y Jesús ya lo había advertido. La vida cristiana no es un jardín de rosas, es un jardín lleno de espinas que va a tener muchísimas pruebas, pero todas estas pruebas nos preparan para la gran prueba final. Y es hasta esa prueba final que se sabrá realmente quién es quién. ¿Quién es quién? ¿Mm? Esto nos lleva precisamente a esta cita importantísima que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 43. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Por lo tanto, reunió fuerzas para destruir el cristianismo. Se encendieron los fuegos de la persecución. ¿Por qué? Por personas que estaban siendo fieles a Dios, predicando el mensaje sin aumentarle, sin disminuirle, sin llegar a extremos, sino diciendo la palabra tal como venía. Haciendo buenas obras, predicando el evangelio, mostrando a Cristo. Esto valió la persecución. Eran personas que estaban abandonando sus pecados, que los estaban confesando, que estaban en una vida de oración constante, y esto les produjo la persecución. El enemigo no se anda con juegos y siempre va a pasar algo. Y les cuento una anécdota muy pequeña. Justamente hace un año, nosotros como familia, pues,
decidimos tomar una vida devocional mucho más profunda. Entonces, cantábamos, orábamos, estábamos en estudio de la palabra, estábamos enseñando pues a nuestro hijo, pues precisamente toda esta vida devocional bonita, pero el enemigo no se quedó quieto. Y nos la amargó feo, nos la amargó feo. Hoy, después de tanto tiempo, vemos cómo Dios y la mano de Dios y su providencia nos tiene bien, nos tiene muy, muy bien, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Pues entre usted más se quiera acercar a Dios, más van a venir las pruebas. Entre usted más quiera poner a Dios en primer lugar, más van a venir pruebas difíciles. Porque el enemigo no se va a quedar quieto, van a venir las persecuciones de algún tipo, como hemos visto en el listado anterior, sea por trabajo, sea por estudio, sea por la vida familiar, sea por la vida social, por todas partes. Entre más cerca quiere usted estar de Dios, más van a venir las pruebas y más de mal genio se va a poner Satanás. Pero nuestra actitud, nos lo enseña la Biblia, debe ser igual que la de estos tres jóvenes, firmes y fieles hasta la muerte. Entonces, Hechos capítulo 12, versículo 11 nos muestra el final de todo esto. Vale la pena hablar del contexto y es que precisamente Pedro fue enviado a la cárcel, fue torturado y pues allí sufría ciertos vejámenes. Pero fíjense lo que Dios hace. Y esto pasará también al final del tiempo. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que del pueblo de los judíos esperaba. Dios va a librar a su pueblo al final del tiempo. Pareciera que ese decreto de muerte que se viene para todos los que guardamos el sábado no nos diera esperanza alguna, pero Dios prometió librar a su pueblo. Libró al pueblo de Israel en la antigüedad, libró a los fieles suyos, libró a algunos de sus profetas, libró a varios de los apóstoles, va a librar a su pueblo al final. Y aún así los que murieron con esa convicción de que así si Dios no los librara de en ese momento de la muerte, permanecerían fieles sin importar nada. Y a esos Dios ya les recompensará con la vida eterna. Tremendo. Eso nos lleva al último punto de la lección, la marca de la bestia. Y sobre esto se ha hablado, se ha especulado, se ha dicho varias cosas. Presuntamente que la marca es un chip, que la marca es el código de barras que llevamos todos en el documento, por lo menos aquí en Colombia es así. En fin, se han inventado 20.000 cosas con respecto a la marca de la bestia. Sin embargo, Apocalipsis 13 nos dice que todo el tema es adoración. Todo es adoración. Usted a quien adora, Apocalipsis 13 habla de la adoración, precisamente a la bestia y a su imagen. Entonces encontramos algo allí y es con lo que tratamos siempre de estar hablando y predicando a muchas personas que tal vez pues, no conocen la fe adventista del séptimo día. ¿Mm? Y tiene que ver con el punto central de esto y es el sábado. Dios santificó el sábado desde el Edén, desde mucho antes que existieran judíos, cristianos, musulmanes, de las 100.000 denominaciones que hay alrededor. Antes de todo eso, Dios había santificado el sábado, lo había reposado, ¿sí? Y precisamente lo apartó, lo declaró sagrado desde antes de la existencia de todas estas religiones que existen hoy en día. Dios ya había santificado el sábado, según lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Y encontramos algo todavía mucho mejor, y es que no hay absolutamente nada en la Biblia que ordene el cambio del sábado al domingo. No hay una sola orden de Dios para decir, desde ahora van a santificar el domingo el primer día de la semana. Les van a presentar conjeturas, como que el apóstol Pablo partió el pan el primer día de la semana. Les van a nombrar otros textos extrabíblicos, les van a sacar el cuento de que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. El hecho es que simplemente todo eso son conjeturas, son conjeturas. Y voy a responder a una de ellas. Cuando dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el grave problema es que en la Biblia no hay una sola persona que se haya salvado por guardar la ley
no existe, no hay. Y a menudo he lanzado este reto, muéstrenme con la Biblia una sola persona que se haya salvado por guardar la ley. Ninguna. No la van a encontrar porque la salvación siempre fue por gracia. Siempre fue por gracia. Lo mismo pasa con el domingo. No hay un texto en la Biblia que hable de la santificación del domingo o que haya ordenado el cambio del sábado al domingo. No lo hay. No existe. Ese cambio realmente fue impulsado por un poder religioso y político, y aquí les voy a mostrar algunas pruebas. Algunas. Fíjense lo que dice John Eck, quien fue amigo muy cercano, casi hermanos, de Martín Lutero. Sí, esta carta la escribió en el año de 1519 y este es un fragmento de esa carta que dice lo siguiente. Las escrituras enseñan, recuerda santificar el día del sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Pero la iglesia ha cambiado por encima de la Biblia la solemnidad del sábado al domingo. No tenemos autoridad ni soporte bíblico. Y es claro este punto. Es claro que no tienen autoridad ni soporte bíblico para el cambio del sábado al domingo, pero sí fue la iglesia quien lo hizo. ¿Mm? El periódico Catholic Virginian del 3 de octubre de 1947 en la página 9, específicamente en el artículo Te diré la verdad, o para decirte la verdad, dice lo siguiente. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo o los apóstoles ordenaran que el sábado fuera cambiado al domingo. Nosotros tenemos el mandamiento de Dios, dado a Moisés, de guardar el santo día del sábado. Esto es el séptimo día de la semana. Hoy muchos cristianos guardan el domingo porque nos ha sido revelado por la iglesia, hablando de la católica romana, fuera de la Biblia. Y escuchen bien porque esta parte es tremenda. Fuera de la Biblia. No hay un argumento bíblico para ese cambio. ¿Mm? Eso nos lleva entonces, que tengo uno más, no. Eso nos lleva entonces a la última parte de la lección. Fíjense entonces que a raíz de eso, ¿sí? Jesús hacía obras en sábado. Jesús no vino a abolir el sábado, sino que vino a mostrar realmente cómo guardarlo. En alguna ocasión, cuando participaba en un grupo de debates cristiano con otras denominaciones, aquellos cristianos me decían, bueno, ¿y qué pasa con los médicos que trabajan en sábado? ¿Qué pasa entonces con aquellas personas a las que se les tiene que practicar una cirugía en sábado? O que entonces tiene que atender un caso de enfermedad terminal en sábado. Miren, infortunadamente ni el pecado ni las enfermedades descansan en día sábado. Alguien tiene que atenderlos. Jesús lo hizo. Jesús atendió el sábado. Jesús atendía personas en sábado. Eso no implica ningún trabajo, porque Jesús lo dijo. En sábado podemos hacer el bien. ¿Sí? El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es decir, el sábado fue hecho para un bien de la humanidad, para hacer el bien en la humanidad. Y entonces Jesús en ambos casos que estamos viendo aquí en estos versículos, sanó a personas en sábado. ¿Mm? ¿Y cuál fue la actitud de los fariseos? Dice Mateo 12:14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En otras dicen para desvivirlo. Mateo 5:16, y por causa de los judíos, perdón, y por esta causa, perdón, y por esta causa de estar sanando en día sábado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del sábado. Tremendo. Jesús hacía el bien en sábado y los fariseos querían matarlo. Hay personas que quieren hacer bien el sábado y por ello finalmente serán perseguidos y asesinados. Si quieren permanecer fiel a Dios, no trabajando en sábado, haciendo las obras que hacía Cristo en sábado, haciendo el bien en sábado, y por eso van a sufrir persecución. Fíjense el patrón de toda esta lección de escuela sabática. Ahora dirán ustedes, bueno, pero los fariseos no guardaban el sábado, realmente no. Fíjense que Jesús peleaba con ellos por sus tradiciones. Existe un libro que se llama el Talmud, otro libro que se llama la Mishnah y otro que se llama la Gemara. Son libros de autoría judía y por lo menos en el Talmud hay 1000 leyes con respecto al sábado, 1000 leyes que Dios no dictó en ningún momento. Y son leyes realmente absurdas.
Por ejemplo, dentro del Talmud se habla de que una persona no puede cargar una billetera con dinero en día sábado. Es absurdo, ¿sí? Es absurdo. Es una de esas tantas leyes absurdas. De esas hay mil que pusieron al sábado un peso y no un gozo como debería ser. El sábado es un día de gozo, es un día de banquete, es un día de alegría, es un día de compartir con Dios, con los semejantes, es el día de ser más bondadoso, es el día donde más deberíamos salir a predicar el Evangelio, pero no se hace, no se hace. ¿Mm? El sábado es un día donde precisamente podemos compartir esta alegría de haber encontrado a nuestro Salvador, o bueno, de que nuestro Salvador nos encontró a nosotros, porque así de esto se trata. ¿Mm? Pero no se hace. Y finalmente esas personas que quieran ser fiel a Dios, y dicen, no, yo no voy a trabajar el sábado, no, no voy a estudiar el sábado, definitivamente me dé lo que me dé, quiero ser fiel a Dios porque amo a Dios, estas personas sufrirán persecución, van a sufrir persecución. Entonces, mis queridos hermanos, hermanas, amigos que nos han acompañado, de esto se trata la lección de esta semana. Esto es de lo que se está hablando, es el trasfondo de lo que espera en los tiempos finales a todos los hijos de Dios que quieren ser fieles a Él. Quiero invitarlos entonces a que terminemos con una palabra de oración. Amoroso Padre, te damos gracias por esta bella lección que nos recuerda lo que viene por delante. Sin duda no van a ser días fáciles, pero tú has prometido que liberarás a tu pueblo, a tus hijos fieles, a los que te amen y amen tus mandamientos. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude a ser esos hijos fieles, esos hijos que tú esperas que seamos fieles en espíritu y en verdad. Te suplicamos tu compañía y asimismo, Padre, que nos sigas enseñando cada vez más en estas bellas lecciones de la semana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Gracias a todos ustedes los que nos han acompañado. Esperamos que haya sido de mucha bendición y nos estaremos viendo en el próximo repaso de la lección de Escuela Sabática, la lección número 13. Un buen día para todos. Hasta siempre.